así que yo quiero pedirle que me acompañe al verso de 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que el apóstol Pablo, a la altura del tiempo en que él envía esta carta, espera que la iglesia de Corintios haya avanzado a una madurez, que hayan progresado en su fe. Sin embargo, cuando él habla de todos estos problemas que están dándose dentro, nos damos cuenta que ese progreso de su fe no se ha logrado dar. Y cuando empezamos a leer la carta nos damos cuenta de que la iglesia de Corintios contaba con todo para que ocurriera un progreso en su fe. Ya llevaba año y medio, Pablo estuvo año y medio con ellos. Pablo mismo estableció el fundamento que es Cristo, y él en año y medio enseñó a la iglesia, y dice la palabra que fue con palabras que enseña el Espíritu. Estuvieron expuestos a la enseñanza de otros maestros, como Apolo, que se refiere a él, la palabra, como poderoso en palabra. También estuvo Cefas, y en algunas ocasiones el mismo Timoteo fue enviado por Pablo. Entonces la iglesia estuvo expuesta a enseñanza, a sabiduría de Dios. También nos da la referencia que era una iglesia enriquecida en el Espíritu. Solo aquí, con estos elementos que nos da los primeros capítulos, podemos ver que Dios fue fiel en enviar todo lo que requerían para que experimentaran un progreso en su fe. Sin embargo, cuando Pablo escribe esta carta, hace referencia que ese progreso, ese crecimiento no se había dado. Hay dos tipos de personas: una natural, el hombre natural, y el hombre espiritual. Entendemos al estudio de la palabra que el hombre natural es aquel que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Lleva una vida ajena a la vida de Dios. Entonces no ha sido regenerado. Él aún continúa siendo gobernado por una naturaleza pecaminosa, dirigido por su alma y por su concupiscencia, esa tendencia a hacer el mal, a elegir el mal. Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, dice la palabra que somos sellados con el espíritu de la promesa. El libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, este es Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces hay un hombre natural y hay un hombre espiritual, que es aquel que es morada del Espíritu Santo por causa de que es hijo de Dios. Sin embargo, intencionalmente debemos de progresar en nuestra fe. No podemos permitirnos estancarnos, porque
dice la palabra que él quería venir de esa manera a los creyentes en Corintios. Sin embargo, estaban como carnales. Déjeme explicarle esto. El niño espiritual es el recién creyente, supuesto a crecer, vivir una espiritualidad. Pero si en el tiempo no crece, como sucedió con los corintios, se desvirtúa el diseño. Aquello que está supuesto a crecer se estanca, se vuelve carnal. ¿Qué es el hombre espiritual? Viene de la palabra en el original griego de neumáticos, es aquello que no es carnal, que ha sido regenerado y hace referencia a las cosas que tienen origen en Dios. Tú y yo tenemos origen en Dios. Por lo tanto, está en armonía con el carácter de Dios. Tiene que ocurrir una transformación en ese progreso de nuestra fe. Entonces Pablo toma este ejemplo natural de un niño que naturalmente está en un potencial crecimiento para hablarnos que así es la vida del creyente. Dice Gálatas 4, 1 y 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué sucede? Pablo le decía, y aquí solo para ir definiendo el que es espiritual, el que es carnal, dice, el carnal es como un niño. El niño está bien que sea niño cuando está en su edad de ser niño, pero tiene que crecer. Y cuando no crece, se vuelve carnal. O sea, alguien que tiene el Espíritu de Dios, sin embargo, hay una naturaleza pecaminosa que lo sigue dominando, que lo sigue gobernando por causa de que no es guiado por el Espíritu. Y dice, el carnal es como un niño. Y aquí dice el libro de Gálatas que el niño, aunque es poseedor de todo, es dueño de todo, no tiene acceso a aquello que posee. No tiene acceso a aquello a lo cual es dueño. Y dice, el carnal es como el niño. Entonces, mientras estén en esa condición, Pablo revelándole su condición a los de Corintios, decía, ustedes tienen acceso a lo que ojo no ha visto, a lo que oído no ha escuchado, ni corazón de hombre ha pensado. Es lo que tiene preparado para los hijos de Dios. Sin embargo, mientras no hay una madurez, todo aquello que es tuyo no lo puedes poseer. Por eso es importante. Y miramos a Pablo aquí diciendo, yo quise hablarle de cosas más profundas, pero no pude hablarles porque aún continúan en una condición que no las pueden captar, no las pueden comprender, no las pueden digerir. Entonces hasta aquí entendemos la urgencia que en nosotros de progresar en nuestra fe. ¿Qué pasa cuando nosotros no progresamos en nuestra fe? La falta de crecimiento espiritual nos va a inhabilitar a entender las verdades profundas de Dios. Decía la palabra en el capítulo 2, pues hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Nos perdemos de ese acceso a las profundidades del conocimiento de Dios cuando no hemos alcanzado madurez, cuando no hemos progresado en nuestra fe y entendemos que Dios es su voluntad conducirnos a revelaciones más profundas, como les mencionaba en 1 Corintios 2, 9 y 10, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Es lo que Dios quiere revelar a nuestra vida. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, diga, me pertenece a mí. Le pertenece a usted que nos está escuchando y a tus hijos para siempre.
Sin embargo, si no nos conducimos en ese camino en el que vayamos progresando en nuestra fe, así como leíamos en Gálatas, aunque somos dueños, no lo podemos poseer. Nuestra vida espiritual, nuestra vida va a revelar nuestra condición espiritual. Decía el apóstol Pablo, hay entre ustedes aún celos, hay aún entre ustedes contienda, hay disensiones. Estaba revelando esas actitudes de carnalidad. Ahora, escuche bien, yo sé que esto de repente puede sonar como muy duro. Tal vez en medio de la audiencia, porque aquí también él se estaba dirigiendo a maestros de la iglesia de los Corintios, se estaba dirigiendo a un liderazgo, se estaba dirigiendo no solo a congregación, sino que también a futuros maestros. Podrían decir, este mensaje de Pablo, porque muchos consideraban también, Pablo es muy duro en palabras. Podrían decir, carnalidad, eso no se trata de mí. Porque tal vez podrían considerar, y nosotros también cuando leemos esta palabra, podríamos considerarlo como aquellas conductas, aquellas prácticas pecaminosas que ya dejamos hace mucho tiempo atrás, que ya no pertenecen a nuestra vida en Dios. Entonces decimos, eso no es para mí. Pero cuando escuchamos cómo se revela con sus vidas la condición de los corintios, dice, son carnales porque hay celos, hay contienda, hay aún disensiones. Entendemos que hay actitudes que tal vez no le prestamos atención, que hacen referencia a algo que no hemos llevado a ese progreso en nuestra fe, a algo en que no hemos crecido espiritualmente. Quizás a mí me gusta una versión, la palabra de Dios para todos, dice, aún hay envidia entre ustedes. Celos, contienda, pleitos, son actitudes, hay conducta que refieren a una carnalidad. Hay actitudes en el corazón que refieren a una carnalidad. Y usamos este término que yo le decía, quizás suene un poco duro, pero es el que usa la palabra para hacer referencia no solo a una práctica pecaminosa, a como lo habla el libro de Gálatas cuando habla de la obra de la carne. También habla de actitudes, de conducta que refieren a una carnalidad a la cual, si nosotros queremos crecer espiritualmente y conducirnos a la madurez, porque estamos entendiendo que Dios quiere que accesemos a esas profundidades de Él, pero se requiere madurez para que las podamos digerir. Entonces tenemos que dejar que a la luz de esta enseñanza el Espíritu sabe, Él puede escudriñar las profundidades de nuestro corazón. David le decía, examíname, oh Dios, y observa en mi corazón si hay en él perversidad, si hay algo de lo que yo me tengo que arrepentir. Y poder ver, así como Pablo trae, no una conducta, trae actitudes, pensamientos, asuntos del corazón que hacen referencia a celos, a disensiones, a envidia, a rechazo, porque rechazaban cuando levantaban a un liderazgo, el otro era rechazado. Asuntos del corazón que refieren, actitudes que refieren a una carnalidad que sí afectan nuestro crecimiento espiritual. Si a lo que se ha expuesto hoy identificamos algo de esas actitudes, la palabra nos dice que sí afecta nuestro progreso en la fe. Y esto es tan delicado porque de repente nos podemos dar cuenta que estamos estancados. ¿Y qué surge en ese momento? Una demanda para con Dios. Tanto tiempo que tengo de una relación con Dios y no veo que sucedan las cosas, no percibo, no hay un crecimiento, no hay. Pero hoy, a la luz de esta reflexión, debemos de entender que debemos de asumir una responsabilidad y ver si hay cosas que no se han trabajado en pos de ese progreso de la fe
que necesitamos, porque Dios quiere introducirnos a revelaciones más profundas. Vean cómo el apóstol Pablo de manera magistral comienza esta carta exponiendo una condición que no les permite accesar a lo que más adelante explica habla de los dones del Espíritu. Necesitaban ser expuestos en esto para poder hablarle de algo profundo, a lo que está para ellos. Habla de la resurrección, habla de la doctrina de la Santa Cena, cosas profundas que necesitan ser entendidas y discernidas y captadas desde el Espíritu. Entonces, yo les decía, es bastante productivo tomar este ejemplo de los corintios, que no les estaban señalando algo, una conducta pecaminosa, sino una actitud del corazón. Y entender que el propósito de Dios es llevarnos a las profundidades de su conocimiento. Una de las cosas que me gusta mucho de este capítulo 3 es que, a pesar de que es un capítulo, y en esencia toda la carta tiene un propósito de corrección, es un capítulo que nos revela la expectativa de Dios para con nosotros. O sea, Dios tiene un anhelo para nuestra vida. Y ese anhelo, como bien lo decía la pastora, aparte de un elemento clave, Él desea que tantos ustedes, las personas que nos ven y nosotros hoy, podamos crecer, podamos progresar en la fe, podamos llegar a la estatura, Pablo lo dice en Efesios, a la estatura del varón perfecto, a un diseño de un hombre espiritual. O sea, si hay algo por la cual Dios anhela que usted y yo nos congreguemos, si hay algo por lo que usted y yo quiere del Señor, que podamos ir a su palabra y podamos crecer, es porque Él anhela que haya un progreso en nuestra vida. Pero algo que me gusta mucho en esto y que lo necesitamos comprender es que ese proceso de crecimiento y de madurez espiritual, porque está hablando de alcanzar una madurez espiritual, ser como el hombre espiritual, se convierte en una plataforma saludable para afectar todas las áreas de nuestra vida. Si usted hoy se pregunta, pastor, ¿por qué necesito crecer espiritualmente? Porque eso va a tener un efecto directo en tu matrimonio. Porque eso va a tener un efecto directo, nunca va a ser igual. Una relación matrimonial, una relación con tus hijos, nunca será igual el ámbito de tu casa desde un ámbito espiritual, porque el hombre espiritual recibe directamente de Dios, conoce lo que está en el corazón de Dios, piensa, habla como lo que Dios piensa y como lo que Dios hable. O sea, comenzamos a tratar la vida no desde una perspectiva ni natural ni carnal, sino desde una perspectiva espiritual. Cuando uno piensa en eso, yo creo que ahí es donde nosotros podemos romper los límites que a veces sentimos que nos pegamos, que a veces sentimos que no avanzamos. O sea, lo que Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia era esto: la clave para alcanzar objetivos, la clave para avanzar como iglesia es que puedan desarrollar ese ámbito espiritual. Por eso es que Pablo confronta la condición de niño y la condición de carnal. Porque el niño y el carnal no puede percibir las cosas del Espíritu. Pero también Pablo dice cuál fue la acción inmediata. Porque hay un trato para los espirituales, hay un trato para los carnales y hay un trato para los niños. No se puede tratar de la misma manera. No es el mismo ámbito. Y lo primero que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 3, es que el niño y el carnal va a tener que ser alimentado, nutrido con una leche espiritual. No va a poder accesar a lo que nosotros diríamos el alimento sólido. El alimento sólido son las profundidades de Dios. El alimento sólido es como cuando uno dice: Señor, yo no quiero quedarme a la orilla del conocimiento, yo quiero ir a aguas profundas de la revelación que viene de ti. Pero Pablo dice: por cuanto son niños y carnales, hay una dieta para ustedes.
Y esa dieta está basada en una leche espiritual. Y una de las cosas que hablamos es que la leche es un alimento que no necesariamente es malo. El problema de ser alimentado por leche es cuando ya no es tiempo de la leche. El problema es que cuando somos alimentados por leche, cuando ya debemos de ser maduros, cuando hemos alcanzado una edad adulta, ¿cómo se ve un adulto de 30, 40 años tomando leche? No hace un clic, no es lo saludable. Sin embargo, nos perdemos algunas cosas que Dios quiere darnos a nuestra vida. El problema que siempre surge es cómo comprender entonces cuando se está en un estado de niñez y cuando se está en un estado de carnal. Y voy a tratar de hacer un ejemplo de preguntas que yo me hice un día. Yo crecí en la iglesia. Crecí viendo personas que profetizaban, que enseñaban, personas que uno admiraba y decía cómo enseña, cómo le ayudan al cuerpo. Y era de repente ver cómo en su vida pasaban cosas y uno miraba matrimonios o familias destruidas, y lo veo hoy. No estoy juzgando, estoy diciendo las preocupaciones y las preguntas que yo siempre tuve. Y cuando yo leo entonces que hay una estatura, que vamos hacia esa estatura, el varón perfecto, la Biblia me está diciendo que es un crecimiento constante. Yo hoy puede ser que de altura llegué a un momento que dejé de crecer, pero espiritualmente jamás. Y siempre asociamos, ese es un detalle importante cuando se trata de entender que algo carnal y algo espiritual. Siempre asociamos el nivel espiritual al cómo se manifestaban en los dones, y eran las cosas que yo me preguntaba. ¿Por qué si operan? ¿Por qué si se manifiestan pasa esto? No sé si usted lo puede ver, porque en el primer capítulo dice, no le falta ningún don. Pero en los problemas que estaban entrando eran personas que aún manifestándose en los dones, ellos se creían que eran espirituales y querían tener acceso a carne cuando lo que convenía, porque no podían soportarlo, la carne, era leche. ¿Por qué digo que ellos se creían? Porque Pablo en el versículo 3 y 4 2 veces dice, no soy carnales. El versículo 4 al final, no sois carnales. Les está haciendo la pregunta y la explicación es la que está dando. Es casi un estado donde yo puedo creer que haber alcanzado años, cargos, dones y desarrollado me convirtió en alguien espiritual, cuando el proceso del ser espiritual es continuo, si no termina siendo un carnal que tiene la información, pero jamás va a tener acceso a la profundidad de la revelación. Y este es el problema que hoy nos enfrentamos, en hacer un análisis. ¿Dónde estamos? ¿En realidad hoy estamos listos para recibir carne, o se requiere de nosotros que estemos con leche porque no hemos podido comprender? Esto es un reto para todos, incluyéndome. Son preguntas que siempre me he hecho y creo que hoy tengo claridad, pero aún así necesito entender que esto no es de llegué y dejé de crecer, sino que hay un continuo crecimiento y cada vez será un tipo de plato, un tipo de menú, un tipo de alimento, pero lo que en mí vaya a producir un crecimiento continuo es lo que Pablo está tratando de describirles a ellos. Hay cosas que no están actuando bien, por lo tanto, Pablo tiene que referirse a ello el estado actual. Es primero saber dónde estoy. Y yo puedo estar en muchas áreas y en muchas formas actuando de manera emocional o de manera carnal, humana. Y hoy es un estado de poder decir, Señor, yo quiero estar preparado para ese alimento y necesito hoy saber dónde estoy y cuál es el menú que debe procesar mi cuerpo. El crecer o el no crecer espiritualmente lleva implícito una consecuencia. El pastor Ulloa nos decía, ¿por qué crecer? Porque tiene una íntima relación en todos los ámbitos de tu vida, y él ejemplificaba en el caso del matrimonio, pero también en todos los demás ámbitos, y específicamente en lo relacionado a la asignación de Dios para usted y para mí, en lo relacionado al supremo llamamiento, en lo relacionado a su propósito eterno establecido por Dios.
Es necesario crecer para podernos habilitar espiritualmente y alcanzar eso que Dios ha establecido para usted y para mí, llamado propósito, para que nos movamos en el ámbito que debemos de movernos en el tiempo determinado y adecuado, para ser de bendición en nuestro ámbito familiar, social y aquí en la iglesia. De lo contrario, el efecto es totalmente en el otro sentido. Si nos estancamos convirtiéndonos o quedándonos en carnales, en aquellos que solo pueden consumir la leche, el alimento espiritual básico, vamos a tener una consecuencia negativa en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, pero también aquí dentro del cuerpo. Y vean lo que dice Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claramente, si somos carnales, hay una consecuencia no agradable, pero si somos espirituales, tenemos una consecuencia inmediata de vida y de paz. Y yo diría de propósito en el Señor. Entonces, decía Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero después fui hombre y dejé las cosas de niño. Tenemos que aspirar a crecer porque Dios quiere revelarnos las profundidades de sus verdades. Después, en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí Pablo establecía también una base de cómo debemos de considerar a los servidores de Dios, aquellos que llevan la palabra, aquellos maestros, aquellos predicadores que habían transitado en esa iglesia de los Corintios, porque recordemos que había provocado el amor, el exaltar a uno de los maestros y rechazar al otro, traía divisiones. No solo había un daño a nivel personal, sino que también dividió la iglesia. Entonces, lo que hace Pablo aquí, él corrige la perspectiva de lo que entendían por servidores de Dios. Es necesario porque aquello que estaba para ayudarles a progresar en su fe, a crecer en ese entendimiento espiritual, a llevarlos a la madurez, significó un problema. Entonces podemos entender aquí que la obra sobre la iglesia y sobre cada creyente es un asunto de Dios y no de hombres. Por eso Pablo decía, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Sino servidores de Dios. También que nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 4, verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entendemos entonces que quien se merece ser levantado es Dios, porque Él es quien da el crecimiento a su iglesia. Y Él necesitaba hacer esta corrección. Apolo y yo somos simples servidores de Dios. A través de nosotros, Dios les llevó a creer. Y dice, y hay un depósito de Él. Toda esa elocuencia, decía este verso que acabamos de leer, toda esa gracia, todo eso que a ustedes les atrae, ni siquiera es de nosotros. Entonces son servidores de Dios, dan de lo que han recibido de Dios y la preeminencia se la lleva siempre el Señor. Aquí viene a romper con todo sentido de división. Trata de poner la mirada de la iglesia en Dios y no en los hombres. ¿Sabe que esa es la tendencia del ser humano? A veces ponemos mucha esperanza en el instrumento, en el hombre. Ponemos nuestra demanda, ponemos nuestras expectativas.
Y en la historia, en el contexto, nos damos cuenta que no había no solo una fractura dentro de ellos en su progreso en la fe, sino que llevó a dividir a la iglesia. Y quizás los que se estaban levantando como maestros en ese tiempo podían crecer, levantarse con una vanagloria. Realmente el daño es grande y por eso cabe muy bien la corrección de qué entendemos por esas personas que le sirven a la iglesia. Son simplemente servidores de Dios, instrumentos que Dios usa para que muchos crean. Ahí es donde Pablo nos da una panorámica de cómo corregimos los problemas que están relacionados a un comportamiento carnal, celos, contiendas, divisiones. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros como iglesia necesitamos incorporar? Y me gusta mucho porque Pablo comienza a hablar, ¿no?, de lo extraordinario que es funcionar como un solo cuerpo, de lo valioso de que podamos ver nuestro crecimiento espiritual no enfocado desde una persona, sino enfocado primeramente desde Dios, pero también enfocado de lo valioso que nosotros somos como cuerpo en la edificación mutua. Porque cuando yo enfoco mi crecimiento, Corintios decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Cuando alguien dice, yo soy de Apolo, impido que lo que tiene Pablo pueda afectar mi vida, pueda transformar mi vida, porque estoy básicamente sesgado desde la perspectiva desde donde puedo crecer. Pero Pablo comienza a traer una dirección y un orden y dice, lo primero que necesitamos entender, que todos nosotros somos servidores. Alguien que preste un servicio, alguien que contribuye al crecimiento. Esa palabra servidor es diaconía, que es prestar un servicio. Pero me gusta después lo que dice Pablo, porque Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hay algo que puede hacer la pastora Carla en mi vida, puede ser que ella plantó la semilla, más adelante en el tiempo o en algún otro momento el pastor Johnson puede regar, puede abonar en mi vida la semilla plantada que hizo ella, pero ambas funciones se complementan para que después el Señor manifieste el crecimiento. O sea, lo que Pablo estaba diciendo era esto: el enfoque no son los hombres, pero sí necesitamos entender que la labor de las personas dentro de la iglesia son la plataforma perfecta para que Dios pueda traer un crecimiento. Y ahí es donde hablábamos hoy, decíamos, esto es importante entenderlo porque eso quita la competencia, eso quita la envidia. Si yo puedo fluir como maestro y la pastora Carla puede fluir como profeta, lo que nosotros necesitamos entender es que ambos nos complementamos. Ambos edificamos un cuerpo, edificamos la iglesia. Pero qué importante es entender esto. Y después Pablo dice algo muy clave. Dice, la recompensa. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos lo mismo. Trabajamos por un mismo objetivo, por una misma meta, por un mismo diseño. Pero ahora dice Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa. Dice, conforme a su labor. Entonces plantea un diseño donde crecemos a través de los roles de cada quien, complementando, ¿no? Pero también hay una recompensa que Dios establece. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo dice, y les va a poner el ejemplo, ¿por qué digo que son carnales? Y Pablo comienza a decir, bueno, yo planté, otro vino y dio un proceso de continuidad, crecimiento. El tema fue, según lo que Pablo expresa, la afinidad que tuvieron con los dones manifestados.
Y acá debemos analizar porque ¿cómo es mi forma natural? No necesariamente es lo que necesito espiritual. Si yo quedo con lo natural, estoy diciendo, lo voy a poner un ejemplo. Yo soy alguien desordenado, se acerca a alguien que me habla de orden, yo puedo tender a naturalmente rechazar, espiritualmente a aceptar y decir, esto es lo que necesito. La multiforme gracia es la capacidad que hoy tenemos en el diseño bíblico, donde en todas las operaciones Dios puede nutrirnos a través de aquellos que son servidores. El error en lo humano es cuando mi afinidad natural va por encima de lo que debería ser el sentir espiritual. El error de ellos al tomar bandos entonces fue ver naturalmente dónde había aquello que les agradaba. Por eso el problema de ellos era algo pasional. Ellos no veían a Cristo y se olvidan de la esencia de que tanto Pablo como Apolo lo envió Cristo y servían al mismo Cristo y era la función que hacían. Es más, el mensaje fue bien entregado, ellos no estaban en competencia, pero la recepción desde el ámbito emocional fue tender a jalar hacia lo que naturalmente quería. No siempre lo que quiero es lo que necesito. Y eso es lo que Pablo está demostrando. La carnalidad y el deseo está brotando porque están anhelando hombres. Perdieron el enfoque. Perdieron de vista lo que es esencia, lo que es la realidad de lo que es servir a Cristo. Y acá vemos entonces cómo puede ser muy fácil ante un estado espiritual ser dominado por un estado emocional, donde lo que yo quiero es aquello que busco y anhelo y es el tipo de alimento que estoy aparentemente necesitando, cuando no necesariamente es lo que mi cuerpo hoy debe recibir. Es importante este análisis porque de esto va a depender nuestra reacción. No estamos exentos a caer en esto que puede ser el tema de afinidad en la multiforme gracia de Dios. Y esto es poderoso, pastores, porque todos como iglesia debemos de reconocer de que necesitamos la gracia de alguien, que su gracia sea sembrar. Pero también necesitamos la gracia de alguien, que su gracia sea regar. Necesitamos la gracia de alguien que sepa cultivarlo y llevarlo a un crecimiento. Y entonces allí donde los pastores expresaban un complemento dentro de un cuerpo que sirve, pero el complemento de que aquel que está creyendo, que está creciendo, necesita. Y yo les decía al inicio, Dios ha puesto las condiciones para que nosotros continuemos progresando en nuestra fe. Dios ha puesto las condiciones para que continuemos creciendo y conducirnos hasta la madurez. Pero todos debemos anhelar crecer, todos debemos anhelar progresar. Y el apóstol Pablo cierra esta parte diciéndole en el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, o sea Apolo, o sea Cefa, o sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, o sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sabe? Pablo nos estaba diciendo, si hay algo que nosotros tenemos que gloriarnos, si hay algo que nos debemos gloriar, gloríese en Cristo. Si usted tiene dones, si usted tiene habilidades, si usted tiene un ministerio, si usted tiene un llamado, no nos gloriemos en nosotros mismos o no estemos poniendo los ojos en otras personas. Pongamos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. La Biblia nos insta a querer anhelar llegar a la estatura del varón perfecto. Él debe ser nuestro estándar. El aceptar a Cristo no es la meta. El aceptar a Cristo apenas es el comienzo. Y cuando nosotros, los corintios habían visto el aceptar a Cristo como el todo, ya lo conocimos, por eso se perpetuaron en ese estado de inmadurez. Porque no entendieron que había un más allá, que iba a haber un crecimiento que iba a ser continuo, que iba a ser progresivo, donde ellos cada vez profundizarían más en conocer a Dios y en mirar todas aquellas bendiciones espirituales que estaban preparadas para ellos. Por eso es importante
que no pongamos la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual en nadie, sino que nosotros mismos seamos responsables de mi crecimiento y de tu crecimiento. No debemos responsabilizar a nadie por mi crecimiento espiritual. Yo mismo debo responsabilizarme por mi crecimiento espiritual, porque eso va a evitar que me estanque, porque eso va a producir que yo esté apto, que yo esté listo para todos los depósitos que a diario Dios quiere establecer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Uno debe estar abierto a aquello que Dios quiere depositar, pero si seguimos en un estado donde nos perpetuamos y no crecemos, entonces estaremos reteniendo ese crecimiento espiritual. En esta noche yo quiero orar por todos aquellos que tienen un deseo interno de continuar creciendo, por todos aquellos que desean dejar atrás toda carnalidad, por aquellos que desean esforzarse para que cada vez más en su vida haya una nueva revelación, y esa revelación traiga bendición a su casa, traiga bendición a su hogar, traiga bendición a aquellos que le conozcan. Que lo que Dios deposite en ti y en mí se convierta en una bendición para aquellos que están a tu alrededor. No solamente decir, Señor, yo quiero que me bendigan. No, yo quiero, como Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré para que seas de bendición. Dios nos va a bendecir para que nosotros seamos de bendición a Nicaragua. Dios nos va a bendecir para que nosotros seamos de bendición a las naciones. Dios nos va a bendecir. Téngalo por seguro, Dios quiere bendecirnos. Todo lo que la Biblia dice, nada apunta a estancamiento, todo apunta a un crecimiento continuo. La Escritura dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La Escritura dice que la senda del justo, que la senda del justo siempre irá en aumento. La Escritura dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Dios siempre desea que sus hijos estén en crecimiento. ¿Cuántos dicen amén?